Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta tercera charla de Sábados en la Ciencia. Pame, te cedo los micrófonos, adelante, por favor. Sí, muy bien, buenos días a todos. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, la Coordinación de Extensión Universitaria, a través de sus oficinas de divulgación de las ciencias, y el Centro Cultural Casa de las Bombas, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida al ciclo Sábados en la Ciencia. Para ello, quiero agradecer la presencia de la licenciada Lilia Anaya, jefa de la Oficina de Divulgación de la Ciencia, y al doctor Javier Velázquez Moctezuma, nuestro ponente del día de hoy. Para conocer más acerca de él, le cedo el micrófono a la licenciada Lilia Anaya para que nos pueda hacer una presentación. Adelante, Lilia. Muchas gracias, Pame, responsable del Centro Cultural Casa de las Bombas, de quien recibimos siempre todo el apoyo para generar este tipo de pláticas. Bueno, pues este es el resumen curricular de nuestro invitado del día de hoy, es Javier Velázquez Moctezuma, profesor investigador del área de neurociencias del Departamento de Biología de la Reproducción de la Unidad Iztapalapa de la UAM desde 1980. Es profesor distinguido, nombramiento otorgado por la UAM en 2006 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue jefe de Departamento de Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Fundador y director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM Iztapalapa desde 2003 a la fecha. Rector de la Unidad Iztapalapa de la UAM de 2010 a 2014. Promotor e impulsor de la Feria y la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades desde 2007. Miembro del comité organizador de la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT en 2018. En cuanto a su experiencia profesional, producción científica y formación de recursos, realizó una estancia como investigadora asociada en psicobiología en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California en San Diego, desde 1980 a 1990. Ha escrito más de 80 artículos internacionales en revistas especializadas, 10 capítulos internacionales en libros especializados, 43 capítulos nacionales en libros especializados y 11 libros publicados, tesis dirigidas, 10 de doctorado terminadas, 10 de maestría terminadas y participación en arbitraje en importantes y diversas revistas internacionales. Membresías. Fundador de la Sociedad Mexicana para el Estudio de la Integración Neuroinmunoendocrina en 2009. Fundador de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Medicina del Sueño en 1992. Vicepresidente en 1996 a 1998 y presidente en 1998-2005, entre otras. Cabe señalar, Pame, que el doctor Javier Velázquez Moctezuma fue rector también de la UAM Iztapalapa desde 2010 a 2014, así es que sin más, doctor Javier Velázquez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar en este programa de Sábados en la Ciencia, con el tema Sueño y Sistema Inmunológico. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Espero que se oiga bien. Se oye bien. Y me es muy satisfactorio que me hayan dado la oportunidad de estar platicando de este tema en la actualidad. Hoy que vamos hacia los 4 meses de confinación por la pandemia, hay que reflexionar varias cosas y hay que conocer varias cosas al respecto. Como todos los que nos oyen están familiarizados, la estrategia de los gobiernos ante este nuevo virus que no conocemos es aislarnos, es que cada quien se quede en su casa, es que todo el mundo se lave las manos, use gel, etc. En otras palabras, le corremos a los virus porque como no sabemos qué tan letal es, qué tan contagioso es, entonces preferimos no tener contacto con el virus. Pero el virus nos va a alcanzar en algún momento. Y mientras no haya vacunas y mientras no haya fármacos, la única gran defensa que tenemos es nuestro sistema inmunológico. Entonces, desde que nacimos, nuestro sistema inmunológico se ha encargado de
defendernos de sustancias extrañas que puedan ser nocivas para nosotros. Nuestro sistema inmune ha conocido bacterias, ha conocido parásitos, ha conocido virus, ha conocido todo tipo de amenazas y las ha sabido combatir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para eso está hecho. Es un sistema, es un conjunto de células que todo el tiempo está patrullando nuestro organismo y está vigilando que no entre nada extraño que nos pueda hacer daño. Entonces, si esa es la función del sistema inmunológico, nosotros vamos a querer que el día que nos encontremos con el coronavirus o con cualquier otro virus novedoso, nuestro sistema inmunológico esté al 100% para que nos pueda defender. ¿Cómo se logra esto? Pues se logra durmiendo bien. Y el día de hoy lo que les voy a platicar, gracias a la oportunidad que me dan las organizadoras, es de cómo el sueño está regulando al sistema inmune y viceversa. Entonces empiezo a pasarles algunas láminas donde explico algunas cosas, pero no quiere pasar. Ah, ya pasó. Bueno, este es un esquema donde les platico algo que ha pasado en la medicina. En la medicina nosotros hemos separado el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, porque así nos es más fácil estudiarlo, ¿no? Lo agarramos al sistema nervioso, lo separamos de todo y lo empezamos a estudiar, igual al sistema endocrino y al sistema inmunológico. Pero ya desde hace algunas décadas para acá, nos hemos dado cuenta que hay conexiones muy intensas entre ambos, ¿no? Y eso ha dado nacimiento a disciplinas como la neuroendocrinología, que junta el sistema nervioso con el sistema endocrino, o la neuroinmunología, que conjunta el sistema nervioso con el sistema inmunológico. Actualmente, ya de unos 10 años para acá, ya sabemos que estos tres sistemas que antes estudiamos por separado, en realidad es un solo sistema con un nombre muy largo. Es el sistema neuroinmunoendocrino. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que nosotros hagamos con las hormonas, con la respuesta inmune, con el sistema nervioso, vamos a afectar a los tres sistemas, ¿no? Les pongo de ejemplo el estrés. El estrés es una respuesta emocional que involucra el sistema nervioso central, pero que la respuesta es una respuesta hormonal, es una respuesta endocrina. Y además esa respuesta endocrina está modificando el sistema inmunológico. De manera que es un solo sistema y así debemos entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entre el sueño y el sistema inmunológico? Desde hace muchos años, y nuestras abuelitas lo supieron desde muy temprano, el sueño regula el sistema inmunológico de tal suerte que si no dormimos bien, si estamos desvelados, es mucho más fácil que nos enfermemos. Eso por un lado. Por otro lado, si nosotros ya nos enfermamos de algo, nuestro sueño va a cambiar, ¿no? Si nosotros estamos enfermos de cualquier cosa, vamos a dormir más horas y de una manera más profunda. Entonces, entre ambos sistemas hay relaciones recíprocas. Se están afectando ambos. Ambos se están regulando. Ambos tienen una relación muy estrecha. Y esto es lo que nos hemos preguntado, toda la humanidad se ha preguntado desde hace muchos años y apenas ahora empezamos a entenderlo. ¿Por qué la pérdida de sueño favorece la enfermedad? Es decir, ¿por qué si no dormimos es mucho más fácil que nos enfermemos desde un catarro hasta enfermedades mucho más graves como hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, etc.? Eso pasa si no dormimos bien.
La otra gran pregunta es, ¿por qué cuando nos enfermamos dormimos diferente? ¿Por qué si tenemos una infección o si tenemos un desequilibrio hormonal o si tenemos cualquier otro tipo de enfermedad, vamos a estar dormidos mucho más tiempo, ¿no? Y la tercera pregunta es más que una pregunta, es una afirmación, ¿no? ¿Por qué el sueño promueve la recuperación del enfermo? Es decir, si nosotros dejamos dormir plenamente a un enfermo, se va a recuperar mucho más rápido que si no lo dejáramos dormir. Y esto es una de las paradojas de la medicina, porque si ustedes piensan en qué lugar de un hospital la gente está más grave y requiere tener un sueño más adecuado, pues es en las unidades de terapia intensiva, ¿no? Ahí es donde el paciente requiere que su sueño se dé plenamente para que se pueda recuperar. Y paradójicamente ahí es donde las 24 horas del día hay luz, hay ruidos, hay alarmas, hay una serie de cosas que no van a dejar dormir plenamente a los enfermos. Esto ya se ha reconocido en la medicina últimamente y ya se están tomando medidas para que los enfermos en donde estén en el hospital puedan dormir adecuadamente, porque el sueño promueve la recuperación, ayuda a recuperarnos de cualquier desequilibrio, de cualquier enfermedad, ¿no? Y un poco de historia para que vean que esto no es nada nuevo. Ya desde Hipócrates, que es el padre de la medicina, ya sabía, ya había observado que si nosotros dormimos más o dormimos de menos, se debe de considerar eso como una enfermedad. Hoy sabemos que dormir de más se llama hipersomnia, estar somnoliento todo el día es una enfermedad que tiene muy diversos orígenes. Y también sabemos que si no dormimos, es otra enfermedad desafortunadamente muy frecuente en nuestros días que se llama insomnio, ¿no? Entonces, desde Hipócrates sabemos que hay un tiempo adecuado para que los seres humanos duerman bien en calidad, en cantidad y despierten restaurados, que esa es la función del sueño, restaurar al organismo, ¿no? Durante la vigilia, durante el tiempo que estamos despiertos, hacemos muchas cosas, nuestro organismo se gasta en muchas actividades y durante el sueño nos recuperamos de todas estas cosas que se han gastado en el organismo. Entonces, es un proceso que hay que cuidar muy, muy, muy agudamente. Y después, más adelante, Aristóteles, otro filósofo importantísimo, se dio cuenta que la fiebre, cuando se nos eleva la temperatura, por diversos factores, fundamentalmente por factores de infecciones, entonces caemos en este estado de letargia y fatiga, ¿no? Hoy a ese estado de letargia y fatiga le llamaríamos somnolencia excesiva, ¿no? Entonces ya desde Aristóteles conocemos que la fiebre está asociada a las infecciones y está asociada a un exceso de sueño, ¿no? Vamos a repasar rápidamente qué es el sistema inmunológico. Entonces, de acuerdo a esta profesora, Ofelia Gorodner, la definición que nos da, que me parece muy accesible, es que el sistema inmunológico es un conjunto de células y órganos que están diseñados para generar respuestas, reacciones de defensa ante el ingreso de moléculas extrañas en el organismo. Esto es muy importante. ¿Qué son las moléculas extrañas? Pues son todas aquellas cosas que no son parte nuestra y que pueden hacernos daño. Entonces, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, los virus, por ejemplo, los parásitos, muchos de ellos son patológicos, o sea, nos hacen mal,
y entonces el sistema inmunológico responde contra ellos. Esa es una parte muy importante. Hay otra parte muy importante de bacterias que viven con nosotros, que nos acompañan toda la vida y que nos ayudan a regular nuestro organismo. Eso se llama la microbiota, ¿no? O sea, nosotros tenemos bacterias en el aparato digestivo, por supuesto, tenemos bacterias en el aparato respiratorio, tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en muchos otros lados. Pero esas son bacterias benéficas para nosotros. Son parte de lo que se conoce como microbiota y que nos va acompañando desde siempre. Pero si estas bacterias se desequilibran por algún motivo y dan lugar a otras bacterias, entonces vamos a poder experimentar procesos de infección, nos vamos a sentir muy mal y nuestro sistema inmunológico va a reaccionar con esas células y con esos órganos, ¿no? Entonces la respuesta, el sistema inmunológico es un sistema de patrulleo, de monitoreo permanente de todo nuestro organismo. Si nosotros nos infectamos una uña del pie, el sistema inmunológico lo va a detectar y va a mandar ahí muchas células especializadas y va a liberar sustancias y va a provocar que se termine con esa infección. Si nosotros nos enfermamos de la garganta, también el sistema inmunológico va a enviar células especializadas y va a combatir esa infección. Entonces son células que vienen de ciertos órganos y que están diseñadas para responder ante moléculas extrañas al organismo. Y este tipo de células pues son muchas células, ¿no? Seguramente quienes nos escuchan habrán oído de los linfocitos, ¿no? También habrán oído de las células madre linfocitarias, de las células plasmáticas, de los macrófagos, que son otro tipo de células, de las células presentadoras de antígenos, de los leucocitos o de los mastocitos. Vamos a ver algunas de ellas solamente porque son las que tienen las funciones más notables de la respuesta inmunológica. Y una cosa adicional, esas células generan proteínas especializadas que se llaman anticuerpos. Este es un esquema de esa proteína especializada. Tienen esta estructura y son generadas precisamente para responder ante un ataque particular, ¿no? Es decir, el mejor ejemplo de esto son las vacunas, ¿no? Cuando nosotros vamos a vacunarnos, ¿qué nos están inoculando? Nos están inoculando regularmente un virus que está inactivado, ¿no? Entonces ese virus inactivado no nos va a enfermar, pero sí va a generar una respuesta inmunológica que implica la generación de anticuerpos especializados. Los anticuerpos que se forman siempre son específicos para un tipo de virus, ¿no? Entonces a nosotros nos inyectan, nos vacunan contra la influenza o nos vacunan contra la poliomielitis o contra la tuberculosis. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a generar anticuerpos y la próxima vez que nos encontremos al responsable de la tuberculosis, vamos a tener muchos anticuerpos para atacarlo, neutralizarlo y ya no nos vamos a enfermar. Igual con los virus y otro tipo de bacterias. Entonces, son células que producen anticuerpos y que producen otro tipo de sustancias que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando entra un antígeno? Un antígeno es una sustancia extraña al organismo. Entonces, la célula
va a conocer este antígeno, y si la célula no está suficientemente preparada, entonces ese antígeno es capaz de matar a esa célula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sí tenemos anticuerpos? Pues que ese antígeno se encuentra con los anticuerpos y entonces esos anticuerpos neutralizan al antígeno y la célula ya no es dañada, ¿no? Creo que esto es un ejemplo muy claro de cómo nuestro organismo, nuestras células, las células que nos componen, mueren si no tienen defensas o sobreviven si tenemos anticuerpos contra esas amenazas, ¿no? ¿Cómo es que lo hace? Pues estos anticuerpos identifican a los microbios, identifican a los antígenos, a las sustancias extrañas, y entonces los aglutinan, es decir, los van capturando y los van inutilizando, ¿no? Por eso son tan especiales para cada antígeno, para cada bacteria, para cada virus. Los identifican, los atrapan y los neutralizan, ¿no? Hay otro tipo de respuesta que dan otras células, que son los macrófagos. Macrófagos viene de célula grande que come, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace la célula, esta célula grandota, es que identifica un microbio, identifica un antígeno, y entonces se dirige a él y se lo engulle, como se ve aquí en el esquema, ¿no? Modifica su estructura, era una célula redondita, pero cuando ve al antígeno, entonces empieza a cambiar de forma y lo empieza a envolver y finalmente se lo engulle y hace parte de él, y ya adentro de él lo neutraliza y lo segmenta en muchas partes y ya no tenemos que preocuparnos de eso. Este es otro tipo de célula que también es parte de la respuesta inmunológica. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el sueño? Desde hace tiempo se han abordado diferentes estrategias para ver si realmente hay una relación entre el sueño y las infecciones, ¿no? Y este es un trabajo muy bonito que se los quiero platicar. Es un trabajo muy, muy, muy extenso, donde un grupo de investigadores analiza el sistema inmunológico de varias especies, ¿no? Entonces toma muchas especies, les toma sangre y les analiza el número de células que tienen en su sistema inmunológico, ¿no? Pero además registran esas especies cuántas horas al día duermen, ¿no? Entonces, como ustedes saben, y si no saben se los platico rápidamente, en la naturaleza hay especies que duermen hasta 20 horas, por ejemplo, algunos murciélagos, algunos ratones, duermen hasta 20 horas. Los seres humanos dormimos entre 7 y 9 horas. Los elefantes, los caballos duermen 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, no todas las especies duermen lo mismo. Y lo que estos investigadores hicieron fue que relacionaron el número de células del sistema inmune contra las horas del sueño. Y lo que encontraron es esta gráfica que se ve en la parte izquierda de su pantalla, donde se ve que entre más horas de sueño hay, aquí están las horas de sueño abajo, 2, 4, 6, 8, hasta 20 horas de sueño. Entre más horas de sueño tiene una especie, tiene más células de su sistema inmunológico, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues querría decir que entre más dormimos, nuestro sistema inmunológico es más poderoso, ¿no? Eso se ve claramente aquí en diferentes especies.
¿Qué se ve del otro lado? Del otro lado se ve lo contrario. Del otro lado, lo que se ve, no me meto a explicarles la gráfica, pero les digo el resumen de la gráfica. Lo que se ve es que entre más horas de sueño tiene una especie, presenta menos infecciones parasitarias, ¿no? Entonces, da la impresión con estas dos gráficas que el sueño está fortaleciendo al sistema inmune, no nada más en los seres humanos, sino a lo largo de la evolución de las especies, ¿no? El sueño ha servido para que las especies resistan una gran cantidad de amenazas parasitarias, infecciosas, etc. Bueno, ¿qué se hizo después? Después hubo una temporada, más o menos por los 80s, los 90s, donde ya podíamos registrar el sueño en el laboratorio y pues ya podíamos provocar infecciones artificialmente, ¿no? Entonces se tomaban especies experimentales, ratas, conejos, etcétera, y lo que se hacía es que se les provocaba una infección por bacterias, por hongos, por virus o por parásitos. Y después se les medía, se les estudiaba el patrón de sueño, ¿no? Y lo que es sorprendente es que la respuesta siempre era la misma. Aumenta lo que aquí decimos SWS, es el sueño de ondas lentas. Si no están familiarizadas con el sueño, les platico que el sueño se divide cuando menos en 3 etapas. Sueño ligero, sueño de ondas lentas, que es el más profundo, y el sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando soñamos, ¿no? Entonces el sueño de ondas lentas está ligado a la recuperación en contra de las infecciones. Entonces aquí se ve claramente que cualquier infección que nosotros provoquemos en animales de experimentación, lo que se va a ir para arriba es el sueño de ondas lentas. Y entonces esta respuesta del sueño pronostica la sobrevivencia. Y eso es muy importante en estas épocas de pandemia, ¿no? En estas épocas de pandemia donde vemos que unos se mueren y otros no. ¿Por qué? ¿Por qué unos se mueren de coronavirus y otros no? Bueno, pues hay muchas causas, ¿no? Si tenían diabetes, si tenían hipertensión, etcétera. Pero una causa muy importante es si su sueño, si su cerebro respondió adecuadamente con el sueño. Es decir, si la enfermedad viral indujo sueño y el sujeto dormía más, entonces seguramente sobrevivió al ataque. Esto se ha visto, no se ha visto no hay reportes todavía del coronavirus, pero sí se ha visto en muchas otras enfermedades. La respuesta del sueño, si se eleva el sueño de ondas lentas, se está ligado al pronóstico de sobrevivencia. Se eleva el sueño de ondas lentas, es más probable que sobrevivamos a esa infección. Y después se han hecho estudios donde se separa la fiebre del sueño, ¿no? Porque podrían decir, bueno, todas esas infecciones producen fiebre y lo que estamos viendo que eleva el sueño es la fiebre. Entonces, en este experimento que se hizo en 1995, lo que se ve sombreado, no sé si ven el cursor. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí se ve? Sí se ve, doctor. Lo que se ve sombreado es la temperatura corporal, ¿no? Entonces este sujeto tuvo fiebre, una fiebre muy alta. Y lo que se ve con estrellitas es el sueño de ondas lentas. Entonces se ve que aumentó junto con la fiebre. Pero después el sueño disminuyó y la fiebre continuó. Entonces, no es la fiebre lo que produce el incremento de sueño de ondas lentas, ¿no? Entonces,
Con este experimento en 95 se separó el efecto de la fiebre del efecto del incremento de sueño de ondas lentas, ¿no? Después en la historia hay cosas que no deberíamos de olvidar. Por los años 50, 60, había una enfermedad muy famosa que era la enfermedad del sueño, que era una enfermedad transmitida por una mosca. Y entonces esa mosca provocaba una enfermedad en la cual el sujeto se pasaba dormido casi todo el día, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es en la parte de abajo cómo duerme un sujeto normal. O sea, aquí está despierto, todo el tiempo está despierto y más o menos como a las 10 de la noche empieza a dormir y después como a las 7 de la mañana vuelve a despertar. ¿Qué sucede con un enfermo que está afectado de la enfermedad del sueño? Pues que duerme todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está dormido, salvo periodos muy cortos. Esta enfermedad es una enfermedad parasitaria, es una enfermedad provocada por un parásito que se llama trypanosoma, ¿no? Entonces, este trypanosoma afecta el organismo y afecta a nuestro cerebro de manera que nos la pasamos dormidos completamente. Esta enfermedad ya no se ha estudiado porque es una enfermedad de la pobreza del tercer mundo, del cuarto mundo, y entonces no ha sido de interés para los grandes grupos de investigación, pero es una enfermedad que todavía nos deja muchas interrogantes que hay que responder. Y después la otra enfermedad que también tuvo mucha fama en los 90s es el SIDA, ¿no? Entonces, durante la epidemia de SIDA de los 90 se dedicó mucho dinero a investigar diferentes aspectos de esta enfermedad y uno de ellos fue el sueño. ¿Cómo era el sueño en un sujeto afectado por el SIDA? En la parte de arriba está el patrón de sueño de un sujeto normal, ¿no? Entonces, para explicarles un poco esta gráfica, que a lo mejor no están familiarizadas, estas son las horas de la noche, las horas en que el paciente está dormido. Y estas son las etapas de sueño. Entonces, aquí está despierto, se duerme, empieza a soñar, se vuelve a dormir, vuelve a soñar, y en fin, transcurre por ciclos de cerca de 90 minutos. Esto es lo normal. Entonces, el sueño profundo se da primordialmente en la primera mitad de la noche, ¿no? El cambio que se ve en los sujetos que tienen SIDA es que durante la segunda mitad de la noche, donde no debería de haber mucho sueño de ondas lentas, sí aparece el sueño de ondas lentas, ¿no? Entonces, el SIDA es otra de las enfermedades que nos demuestra que el organismo responde ante infecciones virales, aumentando el tiempo de la etapa del sueño de ondas lentas. Y esto lo debemos de entender como un intento de neutralizar la infección viral, ¿no? Bueno, y otra cosa mucho más común que todo el mundo debe haber observado, pero que se publicó apenas de manera científica y formal, apenas hace unos años, en 2015, donde lo que se vio es que la restricción de sueño, o sea, dormir de menos, aumenta las posibilidades de contraer un resfriado común. El resfriado común es debido a un virus, ¿no? Entonces, si estamos estudiando la relación entre el sueño y los problemas virales, aquí hay un cuadro que nos debe importar mucho. Quien duerme menos de 5 horas tiene muchas más probabilidades de caer enfermo de un resfriado común, o dicho de otra manera, caer enfermo de una infección viral, ¿no? Como las que le tenemos miedo hoy en día. Quien duerme más de 7 horas tiene
significativamente menos posibilidades de caer enfermo de este problema viral, ¿no? Aún siendo el mismo virus el que está atacando. Digo, este cuadro puede ser importante a la hora que tengamos mucho miedo de que nos encontremos con el coronavirus, pues habría que recordar esta gráfica donde el que duerme más de 7 horas tiene menos posibilidades de contraer un problema viral. Y después otra que también nos debe ser de mucha importancia. Estos son 2 ejemplos de experimentos que se hicieron o de observaciones que se hicieron en gentes que se fueron a vacunar. Se fueron a vacunar contra la hepatitis A o contra la influenza, ¿no? Esto que nos sucede cada año en México, que todos nos vamos a vacunar contra la influenza, pues suceden estas cosas. En la parte de arriba, lo que vemos es que hay 2 grupos de sujetos, los que durmieron bien y los que no durmieron bien, ¿no? Entonces a los 2 los vacunan en el día 0 y en el día 28 analizan a ver cuántos anticuerpos han generado contra la hepatitis A. Los que durmieron bien están generando una muy buena cantidad de anticuerpos. Los que no durmieron bien están generando muy pocos anticuerpos, ¿no? Si esto lo prolongamos, pues al rato esto va a andar por acá arriba y esto va a andar por acá abajo, ¿no? Entonces, en este caso y en este otro también, lo que se demuestra, esto es la influenza. Entonces, sujetos que durmieron bien generan un alto nivel de anticuerpos. Sujetos que no durmieron bien generan un muy bajo nivel de anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es la que tenemos aquí arriba. La privación de sueño modifica y deteriora la respuesta ante la inmunización. Es decir, si no dormimos bien y nos encontramos con un virus, va a ser muy pobre la producción de anticuerpos. Eso es muy importante para estas épocas de pandemia, ¿no? Y después al revés también, ya tenemos la infección. Si no dormimos bien, tenemos mucho más posibilidades de sucumbir ante una enfermedad. Estos son experimentos que se han hecho con la malaria, con el protozoario que produce la malaria. Se han infectado los animales y se ha visto que a los que no duermen bien sucumben rápidamente, o sea, mueren mucho más los animales que no durmieron bien que los que estuvieron durmiendo adecuadamente. Y lo mismo la velocidad de cómo se parasitan sus células, ¿no? Esto es, de qué manera los animales privados de sueño, sus eritrocitos se parasitan más fácilmente que los que durmieron adecuadamente, ¿no? Entonces, toda esa historia que les acabo de contar tiene que ver con células y tiene que ver con producción de anticuerpos. Pero aquí les presento otro actor que es muy importante, que son las citocinas. Las citocinas son moléculas, son proteínas que producen las células del sistema inmune. Entonces estas citocinas tienen nombres muy extraños, ¿no? Así como nos gusta confundir a la gente en la medicina, pues le ponemos así nombres muy extraños para que nadie entienda, pero son diferentes tipos de proteínas que van a tener diferentes efectos. Unas van a promover el sueño y otros van a inhibir el sueño, ¿no? Entonces, estas son proteínas producto del sistema, de las células del sistema inmunológico.
Y aquí les presento algo, no se asusten, se los explico, los llevo de la mano. Este es el esquema de un cerebro, ¿no? Y en este cerebro que está partido a la mitad, vemos, esta es la parte de adelante donde está el bulbo olfatorio, esta es la parte de atrás donde está el cerebelo. Esto es un cerebro de una ratita. Entonces lo que vemos aquí son áreas del cerebro que ya sabemos que controlan el sueño y la vigilia, ¿no? Entonces esta parte de atrás es un área del cerebro que se llaman los núcleos del RAFE y que tienen que ver con la regulación del sueño. Esta parte de aquí adelante es una parte que se llama el área preóptica, que también tiene que ver con la regulación del sueño. Y aquí en esta parte es una parte del hipotálamo que tiene que ver también con la regulación del sueño. Entonces, ¿qué vemos en este esquema? En este esquema vemos que hay una transmisión de neurona a neurona, hay neurotransmisores. Aquí es una neurona que produce un neurotransmisor que se llama GABA, el ácido gamma aminobutírico, que se libera y excita a otra neurona que produce otro neurotransmisor que se llama serotonina, ¿no? Entonces estas neuronas disparan, porque las neuronas lo único que saben hacer es disparar o no disparar, ¿no? Disparan rápido o lento o en trenes, es lo único que hacen. Entonces, normalmente las neuronas estas disparan muy rápidamente. Pero si nosotros le ponemos interleucinas, o sea, estas sustancias del sistema inmunológico, entonces estas neuronas ya no van a disparar tan rápidamente. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar que aumente el sueño de ondas lentas. O sea, lo que hemos visto que sucede cuando un sujeto se enferma. Algo similar sucede más adelante con la acetilcolina, donde en presencia de acetilcolina, de interleucinas, las células disparan más lentamente y esto genera ondas lentas, ¿no? Igual, las células que promueven la vigilia, en presencia de interleucinas, disparan más lentamente y todo eso hace que nuestro cerebro produzca sueño de ondas lentas, ¿no? Entonces, el gran enigma de muchos años de por qué dormimos diferente cuando tenemos una infección está aquí respondido. Porque nuestro sistema inmunológico genera proteínas que se llaman citocinas y estas citocinas actúan en el cerebro, en diferentes regiones del cerebro y nos hacen dormir en sueño de ondas lentas para restaurarnos, para combatir las infecciones, ¿no? Y bueno, con este esquema cierro y espero que les haya quedado claro que dormir bien en cantidad, en calidad, hace que nosotros tengamos un sistema inmunológico fuerte, sólido, que nos va a defender contra cualquier tipo de ataque. Si nosotros andamos temerosos del coronavirus, lo mejor que podemos hacer, mientras no haya vacunas, mientras no haya fármacos, es correrle. Pero en una de esas nos va a fallar la corrida y el virus nos va a alcanzar. Ojalá que cuando nos alcance, nosotros tengamos un sistema inmunológico capaz de combatir ese nivel de virus del coronavirus que nos haya alcanzado. Ustedes saben que para que nosotros nos infectemos del COVID-19, pues tenemos que estar respirando constantemente, ¿no? Por eso
ir en un carro, estar en un espacio cerrado, hace que si hay alguien infectado y que está emitiendo gotitas con el coronavirus, pues es muy fácil que nosotros estemos respirando una y otra vez. Y entonces la carga viral cada vez va a ser mayor. Entonces lo que tenemos que hacer es estar en espacios ventilados, usar el tapabocas, no tener contacto, etc. Pero por si llegáramos a tener contacto con el coronavirus, lo mejor es estar bien dormidos para que nuestro organismo, con sus propias defensas, combata la infección. Y con esto termino y les vuelvo a agradecer muchísimo su atención y su invitación a participar en este evento. Gracias. Muy bien, pues Pame, adelante. sí, pues muchas gracias al doctor. Estaba viendo si había algunas preguntas. Creo Sí que hay, tenemos, sí hay. sí. Bueno, gracias también al doctor Javier Velázquez por esta extraordinaria charla. Sí, Fernando Vélez nos pregunta, ¿cuál es el tiempo correcto para un sueño profundo? Bueno, normalmente esa es una respuesta que depende de varias cosas. Digamos, no todos dormimos lo mismo comparados entre todos. Es decir, hay gente que duerme 4 horas y se siente perfectamente y funciona muy bien. Hay gentes que requieren dormir 10 horas para funcionar bien. La gran mayoría de nosotros necesitamos entre 7 y 9 horas para dormir bien, ¿no? O sea, entre 7 y 9 horas. ¿Qué pasa si dormimos menos o si dormimos más? Pues hace 2 años ya se hizo un estudio con una gran cantidad de especialistas de medicina y la conclusión fue que dormir más de 9 horas o menos de 7 horas incrementa el riesgo de tener enfermedades muy graves. Y enfermedades muy graves estoy hablando de cáncer, hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, síntoma metabólico, etcétera. Un ejemplo, el ejemplo que más nos debe de preocupar en México es el ejemplo de la obesidad. Si nosotros dormimos menos de lo que necesitamos, la hormona que produce el hambre, que es la grelina, se va a ir para arriba. Y la hormona que produce la saciedad, que es la leptina, se va a ir para abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a comer de más por haber dormido poco tiempo. Y eso es lo que, según los que nos dedicamos a la medicina del sueño, es lo que está ocasionando la epidemia de obesidad y de diabetes en México. Muchas gracias, Pame. Ok, hay otra pregunta de Antonio. ¿Por qué las personas de la tercera edad pierden la capacidad de sueño? Bueno, el sueño, el patrón de sueño se va modificando a lo largo de la vida. Los bebés, por ejemplo, duermen 16 horas al día, duermen mucho en una etapa que se llama de movimientos oculares rápidos y también en sueño de ondas lentas. Y esto va cambiando a lo largo de la vida. De manera que cuando se llega a la tercera edad, muchos mecanismos ya se han ido decrementando. El doctor Raúl Aguilar hablaba la semana pasada de cómo la liberación de melatonina, que es un promotor del sueño, se va perdiendo con la edad, ¿no? De manera que en la edad avanzada ya hay muy poca liberación de melatonina. Y ese sería un factor para que en la tercera edad no se durmiera tan profundamente. Y hay otros sistemas que se van perdiendo también. Entonces, digamos que normalmente en la tercera edad la cantidad de sueño y la profundidad de sueño se ha ido modificando. Hay otro fenómeno que es muy importante, que es que se fragmenta el sueño, ¿no? O sea, la cantidad, todos despertamos en la noche varias veces, pero como despertamos unos cuantos segundos, no nos damos cuenta, no lo registramos. Conforme pasa la edad, esos despertares
se van alargando, entonces despertamos 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, y entonces eso sí lo registramos. Y si se nos ocurre prender la luz, la televisión, levantarnos, etcétera, entonces mucho peor, el sueño se fragmenta más. Entonces, digamos que el decaimiento de varios sistemas que están regulando el sueño es lo que ocasionaría que en las personas de la tercera edad el sueño se presentara con un patrón diferente. Pues hay muchas preguntas. Le manda muchos saludos la doctora Adriana Morales Sotal y que le da gusto verla y que si usted considera que si dormimos 8 horas nos haremos. Gracias, felicidades. Nos haremos que nos liberaremos del SARS-2. Bueno, pues ese es el mensaje que yo daría. La infección por el coronavirus va a depender de la cantidad de virus a las que estemos expuestos, ¿no? Entonces, si tocamos y nos llevamos la mano a la boca, a los ojos, si estamos con alguien que sea asintomático, pero que nos está respirando en la cara, etc., vamos a tener una gran cantidad de una carga viral muy importante que nos vamos a estar introduciendo al organismo. Si tomamos medidas para que esta carga disminuya, entonces va a ser más fácil que nuestro sistema inmune reconozca al virus, lo reconozca, quiere decir, lo atrape, lo analice y genere las respuestas, los anticuerpos famosos. Entonces, repito lo que dije 2 o 3 veces en la charla. Si el virus nos llega a alcanzar, lo mejor es que nos alcance bien dormidos, porque bien dormidos, nuestro sistema inmunológico va a tener la fuerza para responder. Y entonces esa fuerza para responder ojalá sea mayor que la carga de virus que nos hayamos ingerido. Doctor Velázquez, aquí hay una pregunta muy importante. Me parece que es la misma persona que preguntaba la semana pasada. Es Elizabeth Avendaño. Dice, tengo un niño de 4 años y duerme en semana un promedio de 10 horas, pero no duerme nada en el día. Es muy hiperactivo y me cuesta mucho trabajo dormirlo en la noche. Los fines de semana lo dejo dormir más tiempo. ¿Es normal su hiperactividad y falta de sueño en el día? Bueno, habría que verlo, no quisiera yo darle una opinión a la ligera, habría que ver el caso. En las clínicas de sueño frecuentemente recibimos familias con queja de dificultades para que su hijo duerma normalmente en la noche. Eso puede ser una cuestión conductual, es decir, el niño por algún motivo no está teniendo las señales para que le indiquen cuándo debe ir a la cama, cuánto tiempo debe pasar en la cama, etcétera. Pero también puede deberse a un desequilibrio de otra índole. Hay diferentes trastornos que afectan a la niñez, como el trastorno de el déficit de atención, hiperactividad, etcétera. Hay diferentes desequilibrios. No digo que este caso sea uno de ellos, pero hay diferentes desórdenes del sueño que están, que se deben a algún problema más que conductual, ¿no? Entonces, la recomendación es que asista a una clínica de trastornos de sueño para que vean el caso particular de su niño, porque para los niños es muy importante que duerman la cantidad suficiente y adecuada que su edad requiere. Hemos dicho que
Cuando son niños duermen 16, son bebés duermen 16 horas y conforme va pasando la vida empiezan a dormir menos, menos, menos. Pero pasan por las 12, pasan por las 10 horas, etc. Cuando son adolescentes esto se trastorna horriblemente porque la adolescencia es un periodo ahí muy extraño, ¿no? Pero para los niños en edad escolar, digamos, es muy importante que duerman bien, que duerman las suficientes horas para que se sientan restaurados y de buenas. Muchas veces los niños, vemos niños que están muy irritados, son muy enojones, son muy caprichudos, porque no han dormido bien, ¿no? Entonces, frecuentemente se confunden los problemas de conducta con un sueño inadecuado. Entonces, lo más importante es ver cómo está su diario de sueño, cómo es el día a día, cómo son las costumbres. Todo eso se llama, en una sola frase, se llama higiene de sueño. Entonces hay ya manuales de higiene de sueño para que la gente respete sus horarios de sueño. Una cosa muy importante que debo comentar ahorita es que la luz de las computadoras, de los teléfonos, de las tabletas, de los celulares, es una luz muy potente que afecta a las neuronas del cerebro que nos despiertan, ¿no? Entonces, ver a personas que se van a dormir con el celular en la mano o con la tablet en la mano, le están enviando a su cerebro una señal contradictoria, ¿no? Porque el cerebro lo que va a captar es que hay mucha luz y hay una luz blanca intensa. Entonces, seguramente es hora de despertar, ¿no? Entonces, esto afecta mucho la calidad y la cantidad de sueño. Ok, sí, por aquí hay otra pregunta. Nos dicen, ¿es recomendable emplear fármacos que promuevan el sueño? Mira, en una palabra yo te diría que no. Los fármacos promotores del sueño se utilizan en contadas ocasiones con vigilancia médica y con un seguimiento muy preciso y por temporadas muy cortas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos inductores de sueño son muy adictivos. En nuestra sociedad, desafortunadamente, hay muchas, particularmente muchas señoras, que van al médico con queja de dificultades para dormir y el médico les recomienda benzodiazepinas por tiempo prolongado, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, las señoras se vuelven adictas a las benzodiazepinas. Entonces, lo mejor es que sea un médico, después de una historia clínica y un estudio, de un análisis exhaustivo, el que determine si es necesario usar fármacos o no, qué tipo de fármacos, en qué cantidad y cuánto tiempo. Pero lo mejor es no depender de ningún fármaco para dormir bien. Rocío Díaz nos pregunta si un encefalograma, un electroencefalograma, permite detectar de forma contundente si existe algún trastorno de sueño o hay que hacer más estudios, pregunta. Bueno, un electroencefalograma es un estudio que se hace en el día, que registra la actividad eléctrica cerebral y que regularmente se hace en el día, dura 30, 40 minutos y se utiliza para ver anormalidades de la actividad eléctrica. Lo que nosotros hacemos en la noche es lo que se llama un polisomnograma. Entonces, en la polisomnografía se estudia la actividad eléctrica cerebral, es decir, el electroencefalograma, más la actividad respiratoria, más el nivel de oxígeno, más los movimientos del cuerpo, en fin, se utilizan
muchos otros parámetros para determinar las etapas del sueño, sus características y si existen o no lo que se llaman paroxismos, o sea, anormalidades, ¿no? Pero todo eso es necesario. Por ejemplo, uno de los problemas más frecuentes es la apnea de sueño, y para detectar eso, pues hay que tener registros de la actividad respiratoria, ¿no? Hay que tener micrófonos para registrar el ronquido, hay que tener bandas para registrar la actividad respiratoria, el oxímetro para ver el nivel de saturación, etcétera. Entonces, un electroencefalograma convencional no nos dice, no nos habla muy a fondo de las características de sueño. Podemos ver en un electroencefalograma cuando alguien ya se durmió, ¿no? Pero nada más para eso, o sea, dormido o despierto. Pero si queremos ver las características de su sueño nocturno, entonces hay que registrar 7, 8 horas durante la noche con todos estos parámetros. Bien, hay una pregunta de Alicia Saldívar que nos dice, ¿qué recomienda para mejorar la calidad de sueño? Bueno, hacía yo referencia a algo que se llama higiene de sueño, ¿no? Entonces, primero que nada hay que respetar el sueño. ¿Eso qué quiere decir? Hay que reconocer que el sueño sirve para nuestra salud y para nuestro bienestar, que no es una pérdida de tiempo, que no es una frivolidad, sino que es un periodo vital para nuestra calidad de vida. Entonces, si entendemos eso, entonces vamos a poner todas las condiciones para poder dormir bien. ¿Eso qué quiere decir? Que tomemos medidas que nos ayuden a dormir bien. Por ejemplo, no tomar estimulantes más allá de las 7 de la noche, es decir, cafeína, refrescos de cola, Red Bull o todas estas bebidas que son estimulantes, no tomarlas después de las 7 de la noche, no cenar copiosamente, no estar viendo la televisión, el teléfono, la computadora después de las 7, 8 de la noche, no hacer ejercicio, esto es importante, no hacer ejercicio cuando ya esté oscuro. Hay que hacer ejercicio en la mañana, en la tardecita, pero cuando ya está oscuro, el ejercicio nos activa, nos despierta. Entonces cuesta más de dormirse. Hay que tener una habitación confortable, oscura, con buena temperatura, que no tenga muchos ruidos. En fin, hay que cuidar las condiciones en las que dormimos. Y eso nos va a ayudar mucho. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y quedan muchas preguntas. Trataré de resumirlas en ciertos... No se te oye bien. Se nos acaba el tiempo y quedan muchas preguntas, entonces trataré de resumirlas brevemente. Algunas ya han sido respondidas a través de otras, pero en general sigue la duda de qué hacer con el insomnio, qué pasa con la melatonina, la ingesta de melatonina, y qué pasa si es peligroso estar despierto más de 24 horas, si se tiene que estudiar. Se nos dice Leonardo Cortés, si se tiene que estudiar toda la noche después, ¿qué puede hacer? Si las siestas ayudan. En términos generales, si nos pudieras comentar para cerrar ya. A ver, voy con la de Leonardo porque es muy importante. Si la gente estudia y no duerme, se le va a olvidar todo lo que estudió. Porque una de las funciones del sueño es consolidar la memoria. Entonces, todos lo hicimos alguna vez. Nos quedamos sin dormir para estudiar porque somos muy estudiosos. Error gravísimo, gravísimo. Hay que estudiar y hay que dormirse para que se consolide la memoria. Eso que el sueño sirve para consolidar lo que aprendimos. Eso ya se han hecho experimentos en ratas.
En ratas que aprenden un laberinto, si no se les deja dormir, al otro día ya se les olvidó el laberinto y tienen que volver a aprenderlo. Mientras que si se les deja dormir, al otro día recuerdan el laberinto. Y hay muchas pruebas en humanos que relacionan el sueño con la consolidación de la memoria. No dormimos bien, no aprendemos. Entonces, Leonardo, hay que estudiar en la tarde y hay que dormir bien, porque si no, no se consolida la memoria. La otra es si las siestas sirven, por supuesto que sirven y sirven mucho, pero siestas de 15 a 30 minutos cuando mucho, porque si no, entonces el efecto es el contrario, ¿no? Entonces muchos de nosotros nos pasamos de repente después de comer toda la tarde luchando por no dormirnos, ¿no? Y cometiendo errores en nuestro trabajo. No, lo mejor es dormirnos de 15 a 25 minutos, una siestecita, y entonces ya estamos restaurados y ya estamos plenos de nuestras funciones para seguir trabajando el resto del día. Después, la melatonina como promotor del sueño es todavía una materia de controversia. A algunos les hace un buen efecto, a otros no les hace absolutamente nada, pero yo diría que, dado que la melatonina tiene muchas otras funciones, además de promover el sueño, pues, y no tiene realmente un nivel de toxicidad o de efectos colaterales indeseables muy cercano, pues hay que tomarla, porque tiene actividad contra antitumoral, regula los ciclos circadianos, etc. Entonces, a mucha gente les sienta muy bien y a algunas les promueve el sueño, ¿no? Javier, doctor, ¿nos podrías comentar brevemente sobre este tratamiento de los especialistas del sueño para el Se con te fue el sonido. ¿El tratamiento de qué? el tratamiento que tienen en las clínicas de sueño como la de la UAM para el insomnio con terapia cognitivo-conductual? Porque hay muchas dudas sobre el insomnio y cómo tratarlo. Bueno, actualmente la conclusión generalizada en todas partes del mundo y en la literatura internacional es que la primera herramienta para tratar el insomnio es la terapia cognitivo-conductual. Esa es la herramienta más poderosa y más eficiente para corregir problemas de insomnio. La segunda arma es menos accesible, es la estimulación magnética transcraneal, que se hace solamente en algunas partes. Nosotros hacemos en la clínica de sueño de la UAM, tenemos estimulación magnética transcraneal y sirve en casos de insomnio. Y ya al final, digamos, al final muy lejos, los fármacos que promueven el sueño, ¿no? Pero la primera por mucho es la terapia cognitivo-conductual. Sí. Bueno, Pame, si te parece bien, nada más que sabes que hay alguna clínica. Se te va el sonido. Sí. Dos cositas más, doctor. Nos pregunta por aquí que si la aromaterapia funciona para el sueño y cómo pueden sacar una cita en la clínica del sueño de la UAM Iztapalapa. Y si conoces alguna clínica en Morelia. Y ya, cerramos. No conozco clínicas en Morelia. La aromaterapia, pues hay gente que reporta que le va muy bien, pero no hay todavía trabajos científicos que hayan demostrado los beneficios de la aromaterapia. Y la tercera pregunta siempre me la hacen y nunca estoy preparado. No traigo el teléfono de la clínica, ni traigo la dirección. Pero si están dando a distancia o se puede hacer alguna consulta, Sí. porque también preguntaron. La clínica de la UAM no ha cerrado.
Pero ha limitado mucho su asistencia. Entonces, se están dando consultas fundamentalmente a distancia. Cuando es necesario hacer estudios, se hacen los estudios, pero pueden hablar a la UAM y pedir la extensión de la clínica de trastornos de sueño. O nos dejas los datos y se los hacemos llegar por estos canales, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy Ustedes bien. los van a tener dentro de 10 minutos. Muy bien, pues nos preguntan también cuándo comienzan otra vez esta serie de charlas. Esta es la última de este trimestre UAM. Iniciamos a mediados o a finales de agosto, de nuevo retomamos esta serie de charlas que realizamos en la Oficina de Divulgación de Extensión Universitaria con el Centro Cultural Casa de las Bombas, también de Extensión Universitaria de la UAMI y la Academia Mexicana de Ciencias. Así es que, bueno, de mi parte agradezco mucho la presencia del doctor Javier Velázquez Moctezuma, investigador de la UAM Iztapalapa, y de la licenciada Pamela Fernández, responsable del Centro Cultural Casa de las Bombas. Pame. Igualmente, Lili, pues muchas gracias por traernos estas conferencias tan interesantes. Al doctor Javier Velázquez Moctezuma por explicarnos más detalladamente la importancia de lo que es el sueño, ¿no? Y más en estos tiempos. Doctor, pues le mandaron muchas felicitaciones aquí por el correo, por el Facebook. Lo felicitan, el tema fue muy interesante y pues a nuestro público recuerden que la respuesta de sueño pronostica sobrevivencia. Entonces, muy abusados con este tema del sueño. Pues de nuestra parte creo que sería todo. Muchas gracias, Lili, doctor, a nuestro público. Gracias a ustedes. Que estén atentos al próximo ciclo de conferencias, que más o menos creo que podría ser en septiembre, Lili. A finales de agosto, principios de septiembre, Pame. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a nuestro público. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos oyeron y a dormir bien todos. Exacto. Gracias, nos vemos después.